En este video encontrará una caracterización sobre las ideas de intuición, formalización y prácticas matemáticas, apoyada por propuestas e ideas para el desarrollo del aprendizaje del límite. Durante la enseñanza de las matemáticas en el aula de clase, surge la necesidad de diseñar actividades que potencien en el estudiante acciones orientadas a la investigación, a la experimentación, a la recolección de datos, al análisis, entre otras, dado que se espera que de esta manera el objeto matemático sea comprendido satisfactoriamente, dejando de lado actividades con ejercicios repetitivos que buscan la mecanización de métodos de resolución. Para ello, pretendemos dar unas consideraciones sobre la enseñanza del límite, donde se encuentran inmersas las ideas asociadas a intuición, formalización y prácticas matemáticas. Inicialmente hablaremos de la intuición, la cual se vincula a la experiencia y saberes previos que tienen los estudiantes referente a diferentes situaciones problema y al uso de herramientas, medios o instrumentos que ellos consideren que potencian y contribuyen al desarrollo de una mejor visión sobre la situación. En cuanto a la formalización, esta se caracteriza por las palabras y el lenguaje matemático que se usa para describir y representar experiencias abordadas desde la intuición. Es decir, que estas dos ideas principales, intuición y formalización, se encuentran relacionadas de manera articulada, donde se necesita que el lenguaje sea usado de manera específica y concisa, con los conceptos y significados de manera adecuada, ya que las perspectivas matemáticas pueden ser sistemas complejos, los cuales requieren de una serie de símbolos, y estos son los que deben estar bien estructurados para generar formalización en matemáticas. Un ejemplo de formalización se presenta cuando el estudiante debe dar alguna explicación o presentar algún argumento matemático. Él utiliza una serie de razonamientos lógicos y simbólicos para sustentar sus ideas, organizando de manera axiomática sus respuestas. Para concluir, las prácticas matemáticas son actividades que permiten la construcción de elementos matemáticos, y estas actividades pueden desarrollarse por una gran variedad de componentes. Por ejemplo, el lenguaje, los conceptos, las demostraciones, las representaciones, los métodos de prueba, entre otros. El video pretende dar a conocer ejemplos sobre situaciones de límite ejecutadas en el Colegio Tomás Rueda Vargas en estudiantes de grado 10º. Estas se toman como evidencia del desarrollo que los estudiantes tuvieron frente a las mismas. Al observar el desarrollo ejecutado por los estudiantes, podemos determinar que al realizar y utilizar las representaciones que presentamos en la guía, los estudiantes logran comprender y exponer sus ideas respecto a las preguntas que se les presentan, es decir, que ya cuentan con una base argumentativa, las representaciones de la guía. Es importante resaltar que este tipo de experiencias propician en el estudiante ideas asociadas al infinito, dado que el estudiante podrá intuir qué sucede con la secuencia. La idea es que los estudiantes logren reconocer que no existe una finalidad. Un instrumento para desarrollar ideas asociadas al infinito pueden ser las construcciones geométricas conocidas como fractales, las cuales se repiten infinitamente. Durante el análisis de la actividad, en cuanto a formalización, se lograron obtener varias ideas principales. Por ejemplo, durante la enseñanza de las matemáticas es necesario articular ideas previas con ideas formales, observar e intuir qué va a suceder con un patrón de manera consecutiva para determinar el proceso numérico asociado. Puede ser por medio de variables como posición y área, y con los que se puede dar a entender la situación a través de una relación numérica con la gráfica. De manera general, es importante considerar el acompañamiento de actividades que involucren datos, con el fin de que el estudiante, por medio de las preguntas, logre relacionar lo experimental con lo formal. El uso de datos de números representan la serie de símbolos con los que el estudiante entrará en constante interacción al estudiar matemáticas. Por eso es necesaria la formalización, para darle paso a conocimientos más avanzados, rigurosos y exactos. Una actividad que puede ayudar a fomentar la formalización de los estudiantes puede ser el análisis de un punto que se mueve sobre una gráfica, la cual tiene alguna asíntota vertical o horizontal. Todo esto en el contexto del límite. El razonamiento numérico y gráfico puede ayudar a que el estudiante desarrolle pensamientos formales. Para la formalización resulta importante el uso de un lenguaje matemático formal, un lenguaje concreto. Entonces, una actividad que ayude a potenciar la formalización en matemáticas puede ser el relacionar un lenguaje natural con un lenguaje puramente matemático, como lo vemos en la siguiente imagen, donde utilizamos las proposiciones de lógica
para traducir un enunciado que está en lenguaje natural. Las prácticas matemáticas sirven para que el estudiante reconozca toda la riqueza que hay en esta área de estudio, lo que lo conduce por una serie de experiencias que le permiten construir o crear conceptos, nociones o ideas matemáticas. Desde el implemento de actividades experimentales surge el desarrollo de prácticas matemáticas. Por ejemplo, en este caso, las nociones de infinito se crean a partir de la manipulación táctil de un recurso, pues cuando el estudiante se da cuenta que esa situación puede replicarse indefinidamente, sin importar la cantidad de dibujos que corta, el componente de práctica matemática asociada a un método experimental ocurre. Estas experiencias o componentes de prácticas matemáticas pueden ser referentes al lenguaje, a las representaciones y a los conceptos, las cuales son fundamentales en la construcción de cualquier concepto. El uso de representaciones pictográficas resulta ser una herramienta primordial en el desarrollo de experiencias intuitivas, dado que el estudiante puede observar y determinar las variables inmersas en la situación y el comportamiento de estas, además de predecir qué puede suceder más adelante. Es necesaria la articulación de los saberes previos de los estudiantes con los saberes matemáticos, esto para formar experiencias formales en ellos. Es decir, que es necesario diseñar actividades que vayan de lo experimental y de lo numérico para fomentar un análisis basado en razonamientos lógicos matemáticos. Se logra evidenciar que para el desarrollo de prácticas matemáticas resulta necesaria la comprensión de los conceptos en juego. De esta manera, el estudiante puede construir matemáticas de manera autónoma y no siguiendo algún proceso mecánico. Por ejemplo, en la actividad diseñada donde el concepto límite nunca se desarrolló de manera explícita, sino de manera implícita, lo que lleva al estudiante a realizar una significación del concepto. La implementación de esta actividad logró potenciar de manera gradual las ideas asociadas a intuición, formalización y prácticas. Pues, primeramente, los estudiantes tuvieron que recrear y experimentar el comportamiento de los cuadrados. Allí tuvieron ideas intuitivas sobre qué pasaba con estos. Luego, con la secuencia del recorrido, tuvieron que determinar de manera concreta el comportamiento de las variables, donde implícitamente desarrollaron ideas de formalización y componentes de prácticas matemáticas asociadas principalmente al lenguaje y a los conceptos matemáticos. Muchísimas gracias por la atención recibida.